Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisette de Escobar. Soy alumna de los cursos bíblicos. Vivo en la ciudad de Guatemala. La verdad es de que el tema que a mí me encantó, que llenó mi vida, es el perdón. Dios nos enseña a base de la Biblia de que Él nos ha perdonado y que Él no mira nuestros errores, que Él no mira qué defectos tenemos, Él no mira si fallamos, Él nos perdona. Y así como Él nos perdona, podemos perdonar, ¿verdad?, a aquellos que nos han hecho daño. La verdad es de que yo te animo, te insto a que te inscribas a estos cursos. Es muy hermoso aprender la palabra de Dios, escudriñar cada versículo, entenderle de la mejor manera. Dios te bendiga y sigamos adelante y te insto a que te inscribas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Martínez Martínez y soy de Coacalco, del Estado de México. Y estoy muy contenta de compartirte que tomé estos cursos bíblicos, acepté esta invitación que me hicieron mis pastores. Y los cursos han sido padrísimos, han sido de mucha bendición. He aprendido mucho acerca de Dios, acerca de la relación con Dios. Y te quiero compartir e invitarte a que los tomes. Hay muy poquitos lugares, así que no lo pienses. Te aseguro que te vas a sorprender y te van a bendecir como al igual que me han bendecido a mí. Que tengas bonita noche. 3. Hola, mi nombre es Elizabeth García, vivo en Saltillo, Coahuila. Tomé el curso bíblico de la Casa del Rey. Les quiero compartir que me hizo mucho bien en conocer más a Dios y les invito a que se inscriban. Hola, que el Señor les bendiga, que esté derramando muchas bendiciones a sus vidas. Mi nombre es Tomás Escobar, soy de la ciudad de Guatemala. La verdad es un gusto y un honor poder estar en estos cursos bíblicos que han sido de bendición hacia mi vida, hacia mi hogar, hacia mi matrimonio. Es un momento tan importante y tan especial en el cual tenemos una comunión con Dios y logramos entender muchas cosas de las que a veces son difíciles para nuestras vidas y aprender a sí mismo de la palabra del Señor, ¿verdad? Y podamos tener una buena base a la hora de que nosotros podamos enseñar a las demás personas, ¿verdad? Los invito con todo mi corazón a que se inscriban a estos cursos. Yo no pensaba en inscribirme, ¿verdad? Pero yo sabía por qué estoy acá y es un gusto para mí y un honor poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y ánimos y apúrense a inscribirse porque son pocos cupos los Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisette de Escobar. Soy alumna de los cursos bíblicos. Vivo en la ciudad de Guatemala. La verdad es de que el tema que a mí me encantó, que llenó mi vida, es el perdón. Dios nos enseña a base de la Biblia de que Él nos ha perdonado y que Él no mira nuestros errores, que Él no mira qué defectos tenemos, Él no mira si fallamos, Él nos perdona. Y así como Él nos perdona, podemos perdonar, ¿verdad?, a aquellos que nos han hecho daño. La verdad es de que yo te animo, te insto a que te inscribas a estos cursos. Es muy hermoso aprender la palabra de Dios, escudriñar cada versículo, entenderle de la mejor manera. Dios te bendiga y sigamos adelante y te insto a que te inscribas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dios te bendiga.
Te doy la más calurosa y cordial bienvenida desde Casa del Rey, Jorge Espinosa, un servidor, mi familia, transmitiendo desde el Estado de México para todo el pueblo de Dios, para toda la Iglesia de Cristo, para todo el pueblo hispanoamericano en donde te encuentres, desde Sudamérica hasta Norteamérica, Centroamérica, México y todos los que hablen español, todos los que hablen nuestro idioma. Inclusive hoy profetizamos que aunque no hables español, el idioma que hables, este es el mensaje universal, que es la palabra del Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios nuestro. Bienvenido seas de nueva cuenta, y hoy es Día del Señor, un día precioso, domingo, primer día de la semana para los que somos hijos del Señor. Y en esta tarde, hoy tenemos un mensaje muy especial que esperemos que edifique tu vida, que sea de uso como herramienta para tu vida espiritual del día a día. Así es que también hay que agradecerle a Dios y hay que invitar a quien tú sepas que tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios. No lo que yo voy a decir, sino lo que Dios va a fluir en esta conferencia, porque yo sé que el que está aquí en medio de este asunto es el Espíritu Santo de Dios, y yo estoy convencido de que si está aquí conmigo, está allá donde tú te encuentras. Ahí está la presencia del Espíritu Santo, y si está contigo y está conmigo es porque se cumple su palabra, que donde estemos dos o más reunidos en su nombre, Él va a estar ahí haciendo acto de presencia. Bienvenido nuestro invitado especial, el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre y en el cual está fundamentada, fincada nuestra fe, porque por medio de Cristo somos perdonados, por medio de Cristo tenemos vida eterna y nos da acceso directo, confiadamente, hasta el trono de gracia, en donde se encuentra nuestro Padre Celestial, a quien en esta tarde le pedimos con humildad, le pedimos con sinceridad, le pedimos con ese deseo de que nuestra voz sea escuchada hasta donde está su propio trono, hasta las alturas, en el tercer cielo, que esta conferencia, que esta voz que cada uno de nosotros levantamos en oración llegue como un olor fragante a su nariz. Así es que bienvenidos seamos todos, conforme se vayan incorporando, les damos esa bienvenida calurosa que da el fuego del Espíritu Santo. Así es que vamos a empezar con nuestra conferencia, que viene un tanto ligada a la conferencia de la semana pasada. Recordarás que hablamos de cómo romper esas herencias de maldición. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy se llama ¿por qué nos enfermamos? Hoy vamos a hablar de las enfermedades, y no lo vamos a hablar desde el punto de vista médico, científico, porque yo no soy ni médico, no soy ni científico. Lo vamos a hablar desde el punto de vista de Dios, de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos enfermamos? Yo creo que muchos hijos de Dios, muchos cristianos, nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué me enfermo? ¿O por qué veo que hay enfermedad dentro de la iglesia de Dios, dentro del pueblo cristiano? ¿Por qué si ya estamos dentro de la cobertura de nuestro Dios Todopoderoso, si ya estamos dentro de la iglesia de Cristo, por qué sigue habiendo enfermedad? ¿Por qué nos sigue dando COVID, por ejemplo, a nosotros que somos hijos de Dios, si se supone que ya somos hijos de Dios? O simple y sencillamente, ¿por qué nos enfermamos como seres humanos? ¿Que eso le agrada a Dios? O muchos piensan que Dios manda la enfermedad. Entonces vamos a tratar de disipar todas estas dudas. Vamos a verlo de una forma sencilla, práctica, pero todo como siempre con la base bíblica. Todo siempre con la voz del Espíritu Santo de Dios, que en esta tarde está aquí con nosotros. De entrada vamos a ver
el origen de la enfermedad. ¿De dónde viene, dónde nace la enfermedad de un hombre, verdad? ¿En qué momento de la historia del hombre sucede? ¿En qué momento Dios lo permite? ¿En qué momento nos empezamos a dar cuenta de que pues la enfermedad juega en contra de nosotros, ¿verdad? Y vamos a leer primeramente el capítulo número 2 del libro de los orígenes, Génesis 2, 17, dice la palabra del Señor: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El primer tema donde Dios da una instrucción y da también la consecuencia. ¿Y qué tenía que hacer Adán y Eva? Obedecer, ¿verdad? Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La causa y el efecto, ¿verdad? Entonces recordarás que Dios puso a Adán y a Eva en el Edén y les dio esas instrucciones precisas, en las cuales obviamente no siguieron, ¿verdad? Recordarás lo que pasó. Satanás toma a la serpiente y por medio de la serpiente es persuadida Eva de que comiere precisamente de este árbol del bien y el mal, y posteriormente convence a su esposo, a Adán, de que también lo comiera, y ambos comen de este árbol, y ahí surge esa gran maldición a la que fueron acreedores. Y esa gran maldición, aparte de todas las que Dios les da a ser expulsados del Edén, la primera maldición que se llevaron fue esta, que dice, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿En qué manera mueren Adán y Eva? ¿En qué manera nos podemos dar cuenta que hay esta separación? Porque recordarás que la palabra muerte significa separación. Bueno, la primera separación que tienen es de la presencia de Dios. Hay esa gran división en donde en el momento de ser expulsados del Edén, en donde Dios se movía en ese espacio libre, y también ahí estaba Eva y Adán, entonces al ser expulsados pues se privan de la presencia de Dios. Esa es la primera gran división. La segunda gran división es la muerte espiritual que tienen Adán y Eva. Recordarás que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo nos comunicamos nosotros con Dios? A través de nuestro espíritu, del soplo de vida, del neshama que Dios nos ha puesto a nosotros, ¿verdad? El espíritu mío, como ya está despierto, como ya ha sido redimido, yo puedo tener y entablar esa gran comunión con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. A partir de ese momento empieza la muerte espiritual, es decir, la falta de comunicación entre Adán y Dios, ¿verdad? Hay esa gran división. Ya no iba a ser tan fácil, ya no iba a ser tan sencillo como estaba en el Edén. Y juntamente con ello viene también la muerte física, ¿verdad? Porque vamos a leer más adelante que el transgredir el mandato de Dios, el incumplimiento de la ley de Dios, el incumplimiento de su palabra, el incumplimiento de su justicia, es un pecado, es una desobediencia. Y esto trae como consecuencia la muerte. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí sí se refiere a una muerte física, ¿verdad? ¿Y qué es la muerte física? Pues que nuestro cuerpo deje de funcionar correctamente al grado de que se pare al 100%. Pero obviamente en ese proceso viene integrada la enfermedad. Es decir,
el pecado trae como consecuencia muerte. Yo puedo pecar deliberadamente en alguna etapa de mi vida. Gracias. Perdón. Puedo pecar deliberadamente a partir de que tenga uso de conciencia, pero puedo tener la consecuencia del pecado, que es la muerte, o la enfermedad que me lleve a la muerte. Entonces, ¿cuándo vino la enfermedad? Pues desde el origen, desde la maldición de Adán y de Eva. De esta manera, nuestra naturaleza adámica, que hemos heredado por Adán, como dice la palabra, por el primer Adán, nos trae como consecuencia un ADN contaminado, un ADN enfermo, un ADN de muerte. ¡Wow! Entonces, nuestro ADN, por propia naturaleza, es un ADN que trae esa información de enfermedad, esa información genética de una enfermedad y que nos puede llevar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque es la herencia de Adán, ¿ok? Entonces, la enfermedad, desde que Adán es expulsado del paraíso junto con Eva, empezamos a heredar esa herencia, ese ADN de enfermedad y de muerte. ¡Wow! Fíjate desde dónde viene. No es que la enfermedad haya aparecido últimamente o de repente. La enfermedad viene desde la expulsión de Adán y Eva como consecuencia de su pecado de desobediencia, ¿verdad? Eso así es. Es decir, traemos esa imperfección. No solamente tenemos la imperfección del corazón malo y perverso, sino también la consecuencia de ese corazón es la enfermedad y la muerte. Esa es una de las situaciones que tenemos que conocer que originan enfermedad en los seres humanos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, y algo muy interesante. Dice, finalmente, capítulo 3, verso 8, a partir del 8 hasta el 12, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. A partir de este versículo, Pedro está citando la escritura en los Salmos, el Salmo 34, que ahorita te lo voy a leer, pero Pedro cita esa parte de las escrituras y dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos sin enfermedad, gozando de tu vida, gozando de lo que Dios te ha dado como bendición, gozando de salud, gozando de bienestar físico, gozando de bienestar espiritual, gozando de la vida como Dios manda, dice que el que quiera amar la vida, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Si queremos vivir una vida sana y no tener una vida de enfermedad, dice, refrena tu lengua del mal. No hables chismes, no hables mentiras, no hablemos de los vecinos, no hablemos mal de nadie, no levantemos falso testimonio de nadie, no mintamos en el trabajo, no hagamos de nuestra boca una cloaca, no hablemos por hablar, ¿verdad? Eso es muy grave delante de Dios. Dice en el 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos,
y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra aquellos que hacen el mal. ¡Wow! Aquí viene una clave tremenda. Si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como siendo compasivos, siendo amables, fraternales, misericordiosos, amigables con todos. No podemos tener actitudes violentas. No podemos estar en contra de alguien para destruirlo, para desearle mal. No podemos tener esa maldad adámica en nuestro corazón y explotarla. Porque si se supone que somos hijos de Dios, ya no debemos de sentir eso. Debemos de tener otro comportamiento, ¿verdad? Y principalmente el comportamiento que es más importante para Dios es el comportamiento de lo que sale de nuestra boca, de lo que decimos, de nuestro accionar. Dice que de lo que habla nuestra boca es de lo que está dentro de nuestro corazón. Todo lo que tú dices es lo que está dentro de tu corazón. Es tu personalidad. Si tú hablas con un lenguaje florido, quiere decir que eso es lo que está dentro de tu corazón. Si tú hablas con odio, con despecho, con desdén, si tú hablas con arrogancia, si tú hablas con orgullo, si tú hablas con una manera no apropiada, en doble sentido, eso es lo que está en tu corazón. ¿Qué tenemos que hablar nosotros como hijos de Dios? Pues tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que hablar lo que dice la palabra, que es la palabra amor, fe, misericordia. Eso es en lo que se basa la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que estar en mi corazón para que fluya de eso a los demás. En mi palabra. Pero dice el Señor, aguas, cuidado. Cuidado si hablas mal, porque yo sé entonces qué tiene tu corazón. Entonces, dice, bendecidos, dice, porque los ojos del Señor sobre los justos es sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¡Wow! Me porto bien, Dios me tiene en su mira para bendecirme, para escuchar mi oración. Pero eso es consecuencia de yo ser un verdadero hijo de Dios. Porque de otra manera estoy jugando con fuego. Estoy siendo vulnerable ¿a qué? A que me vaya mal. ¿A qué? A que me enferme. Si no refreno mi lengua. Si no refreno lo que yo soy. Entonces, ¿qué tenemos como respuesta? Cuando yo descuido mi vida espiritual, cuando yo descuido mi crecimiento, mi madurez espiritual, entonces soy vulnerable a que en vez de recibir una bendición, reciba una maldición de enfermedad, reciba algo que no me corresponda. Y ese es también un origen de las enfermedades. Primer origen es porque el ADN que he recibido de herencia espiritual de parte de Adán viene con esa maldición de enfermedad. Segundo punto, que también es muy presente, si yo no tengo una vida espiritual agradable delante de los ojos de Dios, estoy siendo vulnerable a las enfermedades, ¿verdad? Porque ahí está el origen. El origen de las enfermedades, yo lo traigo latente. Está dentro de mi ADN. Una parte de mí está mal, en defecto, por el ADN de Adán. Y segundo, se puede incrementar esa vulnerabilidad si yo no llevo una vida correcta. Si yo no trato de ser un verdadero hijo de Dios. Esos son los orígenes de las enfermedades. Ahora vayámonos así de lo general y vamos yendo a lo particular. Ahora, ¿qué detona? ¿Qué causa detona esa enfermedad en mí? ¿Qué va a ser el punto
de parteaguas en que esa cosa que yo traigo quizás dormida en mí, de repente brote como una enfermedad. Que ese ADN crezca como una enfermedad o se desarrolle como una enfermedad dentro de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese punto que lo detona? Porque lo traigo, pero puede estar ahí por siempre en mi vida y no va a pasar nada. Pero de repente me enfermo. ¿Qué lo detonó? Vamos a ver cuáles son esas causas que provocan la enfermedad. La primera causa es el pecado, ¿verdad? Y vamos a ratificarlo aquí en estos versos. Romanos 6, verso 23, y está muy claro y muy sencillo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está muy claro. Tú no quieres ser un hijo de Dios, tú quieres irte por la libre, tú quieres irte por la vida normal, ser un gentil. Un gentil es aquel que no ha recibido de Cristo la salvación. Tú quieres ser una persona incluso que va en contra de Dios también. Puede ser agnóstico, puede ser ateo, puede ser una persona que incluso conoció a Dios y que ya no quiere serlo, un apóstata de la fe. Puede ser ese tipo de personas, ¿verdad? Pero cuando una persona rechaza a Dios o cuando una persona hace lo que está en contra de la palabra del Señor, cuando una persona no practica la buena doctrina, la doctrina de Cristo, cuando una persona desconoce a Dios y aunque lo desconozca, actúa de manera en contra de Dios, esa persona está practicando el pecado, está en desobediencia. Contaba la otra vez un testimonio de un hombre afeminado, homosexual, y él lo declaró y dijo, oye, yo soy una persona de bien, pago mis impuestos, no le hago mal a nadie, trato bien a la gente, trabajo, soy un hombre de bien, no me drogo, no tengo problemas con las drogas, no soy un alcohólico, pero me gustan los hombres. Dice, ¿cómo es posible que tú me digas que estoy en contra de Dios y yo soy bueno? Y Dios no es malo porque no me va a castigar. Entonces, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que Dios nos manda a hacer como hombres aquí en la tierra. Y hombres me refiero al género, mujer y hombre. A obedecerlo, a cumplirlo. Porque Él es el fabricante. Él lo dispuso así. Yo no puedo poner una filosofía, por buena que sea, y anteponerla a la filosofía de Dios. Porque entonces estoy transgrediendo los principios de Dios. Porque entonces no le estoy creyendo a Dios. Porque entonces no tengo fe en Dios, tengo fe en mí. Porque entonces yo soy yo y yo me estoy evaluando más que Dios. Yo tengo que ser humilde y tengo que ser obediente. ¿Cuesta seguir a Dios? Claro. Claro que cuesta. Y el mismo Jesús lo dijo. Ahí está el camino amplio y espacioso, que es el camino de perdición. Pero angosto y estrecho es el camino de salvación. Para seguir a Dios hay que pagar un precio. Tengo primeramente que despojarme de mi yo, de mi ego, para que la voluntad de Dios sea sobre de mí. Entonces, tenemos que poner las cosas sobre la mesa. No puedo yo autojustificarme porque no puedo autosalvarme. Nada más así de simple. Yo necesito la salvación de Cristo. Yo necesito el perdón de mis pecados por Cristo. Yo necesito a Cristo en mi vida porque Él es el único que me puede dar vida eterna y salvación. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Soy imperfecto de nacimiento. ¡Wow! Y aquí está bien claro, porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que yo haga consciente o inconscientemente que esté en contra de la voluntad de Dios es pecado. Por eso tengo que conocer las Escrituras.
Por eso tengo que saber lo más posible de Dios, conocerlo. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiere decir esto? Pues mientras más conozca a Dios, más voy a saber qué puedo hacer para agradar a Dios y buscar la santidad, y qué no debo de hacer para no estar en pecado, para no defraudar a mi Dios. ¡Wow! Eso es a donde yo tengo que ir. Ese es mi objetivo, ese es mi plan y mi proyecto de vida. Amén. ¡Wow! Así es como yo debo de actuar, pensando que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y tengo que tener como Dios, tengo que aborrecer el pecado, tengo que odiar el pecado, porque eso es lo que me va a sacar de mi proyecto, y eso es lo que me va a traer muerte. ¿Y qué trae la muerte? Trae enfermedad consigo mismo. Entonces, una de las causas por las que yo me puedo enfermar es porque yo, siendo cristiano, y yo sé que el estar en pecado, en hacer lo que no debo de hacer, y lo hago, me puede traer como consecuencia una enfermedad. Me puede traer como consecuencia una enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? La que sea. Una enfermedad que se pueda curar, o una enfermedad que pueda ser de muerte. Mira, yo he visto muchas personas que se han arrepentido y que han llegado a los pies de Cristo arrepentidos, y Dios los ha sanado de enfermedades mortales. Pero después de que son sanos, regresan otra vez a hacer lo que no deben de hacer. ¿Y sabes qué pasa? Tristemente se vuelven a enfermar, y llega la enfermedad a tal grado que es peor, porque una recaída es peor, ¿verdad? Entonces, con Dios no se juega. Con Dios tenemos que escoger correctamente, porque un chispazo nos puede sacar, un chispazo nos puede llevar a fracasar rotundamente, y cuando hay muerte ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Entonces, una consecuencia de la enfermedad es pecado, ¿verdad? También hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos enfermamos, y todos dicen, ay, pero ¿cómo te enfermaste? Pues que estás en pecado. Que bueno, no todas las consecuencias de una enfermedad es el pecado, ¿verdad? Una de ellas puede ser el pecado. ¿Cuál es la segunda? Bueno, déjame terminar la del pecado. Te voy a leer ahora Génesis 3:3, y es algo similar a lo que te leí en el principio. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? La desobediencia a Dios trae pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte, enfermedad. Desobedecer a Dios es un pecado. Desobedecer a Dios trae consecuencias de enfermedad. Trae consecuencias pues de muerte también, ¿verdad? Todas las enfermedades que conocemos, por lo menos las más modernas, vienen a consecuencia de un pecado. El SIDA vino porque las mujeres africanas se metieron a tener relaciones sexuales con monos, ¿verdad? Zoofilia se llama ese pecado, ¿verdad? Tener relaciones sexuales con monos. Y de ahí derivó esa enfermedad mortal, que fue también una pandemia hace 25 o 30 años, y se convirtió en ese momento en un problema durísimo de salud, también a nivel mundial, ¿verdad? ¿De qué vino como consecuencia de qué? De un pecado, ¿verdad? ¿De qué está viniendo esta pandemia actual que estamos viviendo? Pues de la multiplicación del pecado. No cabe duda que esto que estamos viviendo como esta pandemia del coronavirus viene a consecuencia de la multiplicación del pecado. Así de simple y de sencillo. Y lo puedes leer ahí en Mateo 24, ¿verdad? Que porque un amigo se aventó el caldito de Batman, como dicen, se comió el murciélago. No, esto viene del pecado del hombre. Y van a salir y surgen cada día enfermedades nuevas. Los médicos las
las constatan, los médicos las identifican y son consecuencia de la multiplicación del pecado del hombre, así de simple y de sencillo. ¿Por qué? Porque si imagínate, los hijos de Dios nos llegamos a enfermar, ¿te imaginas la vulnerabilidad de las personas que no conocen a Dios, que no reconocen a Cristo como su Salvador? Son verdaderos barriles de pólvora que en cualquier momento detonan y se enferman, porque están bajo la maldición adámica, porque están bajo la maldición de la herencia de enfermedad. Así de simple y sencillo. Por eso no hay hospital que alcance ningún país, porque las enfermedades son parte de esa maldición que el hombre generacionalmente va pasando. Por eso te decía que la conferencia pasada va junto con esta. Hablamos de las herencias de maldición. No mencioné tanto las enfermedades porque hoy lo iba a desarrollar. Pero las enfermedades son parte de herencias también de maldición. Muchas veces tú vas al doctor, oye, ¿y por qué me dio esta enfermedad, doctor? Mira, una de las causas son por herencia y otra por aquella, pero te mencionan la herencia, el ADN de tu familia, el ADN de tus generaciones. Recuerda lo que dice ahí en Deuteronomio, que Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Somos como hombres, como seres humanos muy vulnerables si no tenemos la presencia de Dios con nosotros. Estamos al filo de la navaja sin Dios en nuestra vida, porque traemos un ADN de enfermedad contaminado. Traemos una naturaleza de enfermedad que puede detonar en cualquier momento. Es más, no sé si tú has leído artículos médicos que dicen todas las personas traemos el cáncer en nosotros. En algunas se desarrolla y en algunas no. Y esto está comprobado científicamente. ¿Por qué en unas sí y por qué en otras no? Porque los que podemos estar dentro de la cobertura de Dios, tenemos mucho porcentaje de que eso no nos dé. Oye, pero también le ha dado a hermanos cristianos. Ya te dije, no todo el origen de una enfermedad es por el pecado. Vamos a ver cuál puede ser otro de estos orígenes. Vamos a Deuteronomio 28. Vamos a ver ahí Deuteronomio 28. Y vamos a terminar con el tema del pecado. Nada más para que quede que un tema de la enfermedad es el pecado. Dice Deuteronomio 28, verso 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. ¡Wow! Fíjate qué tremendo. Deuteronomio 28, 58, 59. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Es decir, si tú no obedeces a Dios, si tú no lo reconoces en tu vida, si tú no le das tu vida a Jesús, si tú no reconoces a Dios y le tienes temor, le guardas respeto, cumples su palabra, si tú pecas deliberadamente, entonces dice, Jehová aumentará maravillosamente, dice, así como de una manera sarcástica, pero cierta, maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes. O sea, te va a ir mal en la vida, te va a ir mal en el trabajo, va a ser un maldito. Pero dice también, y enfermedades malignas y duraderas. ¡Wow! Cuando uno está fuera de la cobertura de Dios, está expuesto a esto. ¿Qué le buscamos nosotros como hijos de Dios? Si tenemos todo para ser triunfadores, si tenemos todo para ser grandes. Porque la consecuencia de la desobediencia
es la enfermedad, es la maldición. Y dice enfermedades duraderas. ¡Qué terrible! Por consecuencia del pecado. ¿Por qué otra consecuencia o por qué otra situación podemos estar expuestos a una enfermedad? Para que Dios muestre su poder. Simple y sencillamente para que Dios manifieste sobre alguna persona enferma su gloria, su poder. Porque Él es soberano. Simple y sencillamente porque Dios dice: yo soy tu Dios. Oye, Señor, ¿por qué se enfermó? No lo sé, pero Dios va a manifestar su gloria a través de un milagro. ¡Wow! Eso sí me queda claro. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1 al 3, cuando le hacen una pregunta a Jesucristo y le dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, un hombre adulto ya, toda su vida ciego, toda su vida sin poder ver. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Amén. Para que la gente crea en Dios, para que vea los milagros, para que sepa la gente que existe un Dios verdadero, para que sepa la gente que Dios no es una religión, ni es un invento de un hombre, ni es un invento de un sistema, ni es algo que es simple y sencillamente para que el hombre tenga algo en que ocuparse. No, es para la manifestación de la gloria de Dios. Es para decir: yo soy el Padre y ustedes son los hijos, y ustedes pueden llegar a mí y conocerme por medio de mis manifestaciones, empezando por el gran milagro de la salvación a través de mi Hijo Jesús. ¡Wow! Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que nosotros le reconozcamos por esa grandeza, por esa magnificencia. Él es un rey. Él tiene todo en su control. Amén. Él es creador, pero también Él es médico. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sanaba, era Jehová Rafa, Jehová el sanador, Jehová el Dios sanador. Mostraba su misericordia y su amor, sanando a la gente de su pueblo. Porque Dios no quiere que tú y yo estemos enfermos para siempre. Todo tiene un propósito. Y uno de esos propósitos es que Dios muestre su gloria, muestre su soberanía como Dios verdadero. Que nunca se nos olvide que Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Y si tiene que ocupar que alguien se enferme para manifestar esa gloria, lo va a hacer como Él quiera, como Él desee, como lo hizo Jesucristo delante de este hombre que había nacido ciego sin aparentemente ninguna causa de pecado. ¿Pero por qué nació ciego? Recuerda el origen de la enfermedad, el ADN adámico, ¿verdad? Vulnerables somos a las enfermedades. Así nació. Y sus padres tampoco pecaron. Y él tampoco pecó siendo grandes. Cumplían la ley mosaica. Pero Dios, en su soberanía, quiso que el Hijo se mostrase en un milagro de sanidad a través de ese hombre. ¡Wow! ¿Cuántos milagros no desea Cristo hacer en tu vida? ¿Cuántos milagros no suceden cuando tú te sientes enfermo? Cuando hay alguna situación de enfermedad, y sea la que sea, Jesucristo te sana, porque Jesucristo es misericordioso y amoroso, y a Él le fascina mostrar su gloria a sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice otro caso muy padre y tremendo de Jesús, mostrando el poder, la magnificencia de Él en Juan 11. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Ese capítulo tremendo? Pero no vamos a leer todo el capítulo,
pero quiero mostrarte las palabras, cómo Jesús muestra su soberanía, su gloria como el Hijo de Dios. Dice ahí en Juan 11, en los primeros 3 y 4 versos, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Quién es el que amas? ¿O a quién se refieren sus hermanas? Se refieren a Lázaro. ¿Qué era Lázaro para Jesús? Un amigo, y lo amaba. Imagínate qué privilegio tenía Lázaro. Era amigo de Jesús. Era una persona muy allegada a Jesús. Lázaro no fue un discípulo, no fue una persona que estuvo bajo, digamos, el mandato o la supervisión de Cristo. Lázaro fue su amigo. Fue totalmente una relación diferente, en donde él podía llegar y platicar y tener esas confidencias entre amigos. Pero se enferma Lázaro. ¿Por qué se enfermó Lázaro? Si era amigo de Jesús, vivía como una persona privilegiada. ¿Por qué se enfermó? Muchas veces nosotros somos hijos de Dios y nos enfermamos y decimos: ¿pero por qué me enfermé? Si yo he hecho bien las cosas delante de Dios, si trato de obedecerle, ¿por qué me enfermé? Imagínate, Lázaro pudo haber preguntado eso, ¿no? Siendo un gran amigo de Jesús, muy apegado a Jesús, sus hermanas. Es más, Jesús pasaba días en la casa de Lázaro y de Marta y María, que eran hermanos. Ahí se la pasaba con ellos, porque era el huésped especial. Y ahí estaba Jesús. Vivió con ellos, convivió con ellos. ¿Por qué se enfermó Lázaro? Porque Jesús quería manifestar su gloria a sus hijos, a sus amigos. Dice la palabra de Dios, Juan 11, versos 3 y 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¡Wow! Fíjate qué tremendo. Dios quiere gloriarse en medio de nosotros. Amén. Quiere mostrar su poder para dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios, para dar testimonio de que hay un Dios verdadero, para dar testimonio de que somos aquí solamente pasajeros y que tenemos una eternidad que vamos a vivir con el Creador. ¡Wow! Esto es para sacudir nuestras vidas, para poner una bomba en medio de nosotros, para que nos haga recapitular en nuestra vida que necesitamos a Dios, que solamente a través de Él vamos a quitarnos de todo mal, de todo pecado, de toda iniquidad y de toda enfermedad por medio de Cristo, porque Él se va a gloriar a través de eso, porque en el momento en que Él nos va a sanar, en el momento en que Él nos va a resucitar a una nueva vida, Él va a ser glorificado, Él va a ser exaltado, su soberanía va a ser impuesta, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, Príncipe de paz, es Jesucristo, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, eso es otra de las maneras por las que podemos adquirir una enfermedad, para que Dios muestre su gloria. Y la tercera condición o situación que puede provocar una enfermedad es cuando estamos en nuestro proceso de aprendizaje, de maduración espiritual, cuando estamos caminando en nuestro día a día y así como nos sucede muchas veces, somos como el pueblo de Dios en Egipto, como decía Moisés, un pueblo de dura cerviz. Somos cabezones, somos desobedientes y no entendemos porque somos cabezones, Dios nos lleva a un proceso fuerte, ¿verdad? Y nos enseña con tropiezos, con sufrimiento, con rasparnos
caernos y rasparnos y ensangrentarnos, ¿verdad? Dice un dicho muy mexicano que nadie experimenta en cabeza ajena. Nuestros papás nos dicen, no hagas esto, y es como si nos dijeran, sí, hazlo, ¿verdad? No hagas el otro, y ya vamos y lo hacemos. Y ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Ahí viene el problema. ¿Cuál es una consecuencia? Pues puede ser una enfermedad. Dios permite que nos enfermemos para pasar por procesos de aprendizaje, para pasar por desiertos, ¿verdad? Nadie valora su salud, nadie valora su estado físico hasta que está en una cama postrado, enfermo. Hasta ahí es cuando uno dice, no, ya no lo vuelvo a hacer. No, Señor, sácame de esto, ¿no? Porque nadie, cuando está en una enfermedad, eso es un tormento terrible, ¿verdad? Nadie quiere estar así. Vamos a leer en el capítulo 42 de Job y vamos a ver lo que le sucede a Job. Dice aquí la palabra, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Fíjate lo que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que decía Job. Eso es lo que decía Job, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Job dice la palabra que era el hombre, que no había hombre tan perfecto, tan bueno como él sobre la tierra. Por cierto, Job es el primer libro, o el libro más antiguo, incluso antes de escribirse Génesis fue escrito Job, según los historiadores, ¿verdad? Entonces te imaginarás Job desde cuándo vivió, ¿verdad? Desde poquito, desde los tiempos de Abraham probablemente fue cuando está esta historia de Job, ¿verdad? Entonces Job era un hombre recto. Job tenía sus hijos, tenía 7 hijos e hijas, vivía con su esposa, era rico en ganado, era un hombre próspero, y de repente le dice Dios a Satanás, ¿ya te fijaste en mi hijo Job? Que es un hombre que es temeroso de mí y es recto delante de mis ojos. Y le dice Satanás, bueno, pues él no teme de balde, él no te tema de balde, tú lo has bendecido y por eso él te da ese respeto. Y le dice el Señor, te permito que toques a mi hijo Job, ¿verdad? Y lo toca 2 veces, primero en lo material y después se mete con Job directamente y lo enferma, ¿verdad? Le da lepra a Job. Y bueno, ¿qué sucede cuando Job está enfermo de lepra? Pues le dice esto, ¿verdad? Job pasa por un proceso. ¿Por qué Dios permitió que Job enfermara y que fuera tocado por el diablo? Pues por eso, porque quería que Job creciera, que Job madurara, que Job fuera a un nivel mayor. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí en la tierra? Cada día ser mejor, cada día parecerme a Cristo, cada día ser como el varón perfecto que es Cristo Jesús. Cada día tengo que subir un peldaño más en mi vida espiritual, tengo que madurar. No me puedo quedar en la posición que estoy, por eso me tengo que preparar, por eso tengo que tomar cursos en la iglesia. Estoy haciendo un comercial a los cursos que damos, para que te metas a los cursos. Es necesario que te capacites en la palabra de Dios, que aprendas, que crezcas espiritualmente, que crezcas en doctrina, que crezcas en conocimiento. Es la manera en que vas a conocer a Dios. Por eso aquí Job dice al final, te lo voy a leer un poquito atrás, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. A lo mejor ahorita dices, yo no entiendo muchas cosas de la Biblia. Prepárate, conócelo. Así empezamos todos. Así empezamos todos tratando de ir entendiendo los libros.
de cómo manejar la Biblia, cuántos libros tenía. Y así empezamos todos poco a poco. Pero tenemos que prepararnos. Porque dice aquí, como decía Job, muchas cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo leía los salmos y decía, ¿qué está diciendo aquí? ¿Quién está hablando? ¿Por qué lo dice? ¿Verdad? Dice también, yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. El proceso de enseñanza de Dios. De oídas te había oído, me han platicado mucho de ti. Dice, mas ahora mis ojos te ven. ¡Wow! De oídas te había oído. Me han platicado tanto de Dios, pero Dios no quiere que te quedes en el estado de que te platiquen y te digan. Dios quiere el conocimiento tuyo de Él. Por eso te digo que cada domingo tenemos que aprender algo nuevo de Dios, para saber cómo relacionarme con Él, para saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta, cómo lo puedo honrar mejor, cómo puedo ser bendecido mejor, cómo puedo ocupar las herramientas que Dios me da para mi vida misma, para combatir al enemigo, para que cuando me dé un porrazo en la cabeza no me caiga, sino esté fortalecido porque conozco la palabra de Dios. Así es que yo te invito a los cursos. Vamos a empezar el 6 de septiembre nuestros cursos, inscríbete. Si no has tomado ningún curso, inscríbete al curso A. Empezamos con el A y así nos vamos todo el abecedario. Te invito a que tomes cursos, a que te prepares. 6 de septiembre vamos a iniciar con nuestros nuevos cursos. Estamos por recién acabar estos que ya estamos cerrando y te invitamos a los nuevos cursos. Dios quiere que aprendamos. No necesitas que Dios te meta a un proceso de enfermedad para que aprendas, como lo hizo con Job. Pero es algo que puede pasar, es algo que puede suceder, es una causa como le pasó a Job. Entonces tenemos 3 causas por las que se pueden detonar las enfermedades. Por el pecado, la causa 1, o como quieras ponerle, no son ni en orden de importancia ni porque aparecen. Puede ser porque yo estoy en rebeldía, en desobediencia, el pecado. Segundo, pueden ser porque simple y sencillamente Dios quiere manifestar su gloria en mí. Y tercero, porque Dios quiere que yo crezca espiritualmente. Me puede meter a un proceso de enfermedad, ¿verdad? Y eso me puede pasar como un hijo de Dios. ¿Y qué va a pasar? Rogarle a Dios misericordia, rogarle a Dios de su amor. Ahorita vamos a ver qué es lo que va cómo le tengo que hacer. Ahora te hablaba en el principio de que las enfermedades aumentan cada día. Y te lo voy a corroborar aquí en Romanos 5. Dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó por muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Señor nuestro. El pecado va a abundar y dice que ha abundado y por eso va a aumentar la enfermedad. Mientras más pecado haya, más enfermedad y muerte va a haber en la tierra. Y esto va a ser así. Pero dice, pero donde el pecado abundó, va a sobreabundar la gracia. ¿Cuál es la gracia? La vida eterna de Cristo. Y es de ahí de donde tú y yo nos tenemos que tomar. Si yo estoy padeciendo una enfermedad, por la causa que sea, ¿qué tengo que hacer? Tomarme de la gracia de Cristo. Fe en Jesús, fe en Jesús. Jesús es el que me va a salvar. Jesús es el que me va a sanar. Yo creo en Jesús. Jesús se tiene que gloriar en mí. Jesús tiene que poner su misericordia en mí. Jesús tiene que poner la sanidad en mí. ¡Wow! Porque donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia que es en Cristo Jesús. Mientras el mundo se esté infestando, llenando de más y más enfermedad, la gracia de Cristo tiene que sobreabundar en el pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Y en Mateo 24, donde Jesús da esas profecías de la segunda venida y
el principio de dolores y de todos los tiempos futuros próximos, te quiero leer, dice en el verso 6, 24:6, y oiréis de guerras y rumores, está hablando aquí el Señor Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La maldad dice que se va a multiplicar. Si se multiplica la maldad, la consecuencia, el pago de la maldad es la muerte, es la enfermedad. Y dice aquí el Señor que esto va a acontecer. Dice, esto es necesario que todo esto acontezca. Que no nos asuste el coronavirus, que no nos espante. Esto es consecuencia del pecado, ya te lo dije. Y por eso ha proliferado. Y ha llegado hasta tocar el pueblo de Dios. Yo no te voy a decir, entonces los hijos de Dios están en el pecado. Tranquilo, tranquilo. Yo te estoy dando las causas. Que cada quien se autoexamine. Y que cada quien se autoevalúe. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Yo no puedo hablar de alguien y decir, este murió porque estaba en pecado. No, que Dios me libre, que Dios me guarde de hablar de esa manera. Porque ya leímos ahí en Primera de Pedro 3, que una forma del origen de la enfermedad es lo que hay en tu corazón. ¿Te acuerdas? Que el que habla mal es porque eso tiene mal en su corazón. Yo no puedo difamar a nadie. Yo no puedo hablar mal de alguien que no conozca, ¿verdad? Y aún si lo conociera por discreción, quizás no lo dijera, o no sé. Pero lo que sí sé es que este coronavirus nos está dando terror a todo el mundo. Pero dice la palabra, es necesario que esto pase. Es principio de dolores. Estamos al final de los últimos tiempos. Y ya también hemos hablado mucho de eso. Aquí el tema es la enfermedad. La enfermedad no nos tiene que asustar. La enfermedad no nos tiene que llevar a un estado de desequilibrio si sabemos cómo manejarla y sabemos cómo identificarla, ¿verdad? Quiero hablar de una enfermedad que en los tiempos antiguos, el pueblo de Dios, inclusive en los tiempos de Jesús, esta enfermedad era pues la enfermedad que causaba tanto terror como ahorita el coronavirus. Y era la lepra, ¿verdad? La lepra en los tiempos de Jesús. Muchos pensamos que la lepra era una enfermedad contagiosa y mortal. Y la verdad es que si tú te pones a estudiar de una manera científica y de una manera histórica, sociológica, la lepra no era esta enfermedad que conocemos ahora, que era una enfermedad que sí era contagiosa y que en ese tiempo no se podía curar y que causaba la muerte. No es esa realidad en la palabra de Dios. La lepra que está compuesta por la palabra hebrea tesarat, así es como viene la palabra tesarat. Esa palabra la tradujeron como lepra, pero es una enfermedad que según las revisiones de médicos, de antropólogos, esta enfermedad no es la lepra actual, era un tipo de vitiligo. ¿Qué es el vitiligo? Es una enfermedad que decolora la piel, que quita el tono de la piel, manchas blancas, quita la pigmentación de la piel y se va manchando la piel completa. Toda la pigmentación se va quitando, incluso del cabello, y eso es a lo que realmente le llamaban lepra en la Biblia, y no era una enfermedad contagiosa. Ese no es el tema es el origen de esta enfermedad. El origen de esta enfermedad es lo que leímos en primera de Pedro 3 y leímos en el Salmo 34.
¿verdad? Esta enfermedad es una enfermedad de origen espiritual y es precisamente por una enfermedad que viene de nuestra alma. Te dije que hay algo en nuestro corazón, en nuestro ser, que detona la enfermedad que traemos del ADN malo que traemos. Pues esta enfermedad es lo que hacía. Se detonaba por algo, por un pecado en nosotros. Es el pecado de la murmuración, es el pecado del chisme, es el pecado de hablar mal de la gente. Y te lo voy a poner así bien clarito. Es el pecado de soberbia, de no querer sujetarte a las autoridades, a tus autoridades principalmente espirituales. ¿Cuáles son tus autoridades espirituales? Te lo voy a decir así facilito. La autoridad espiritual de un joven son sus padres. Su papá y su mamá son sus autoridades principales. Si un hijo desobedece a su madre o a su padre, como consecuencia le puede traer esta enfermedad del Zarat, esta enfermedad que es la lepra, ¿verdad? ¿Qué otra autoridad espiritual tenemos? Nuestros líderes religiosos, los pastores, el líder religioso, el que está como cabeza delante de ti en la iglesia, el que nosotros hablemos mal, que los difamemos, que los agredamos, que no creamos en nuestros padres, en los líderes religiosos, puede traer como consecuencia una enfermedad, una lepra a tu cuerpo. Y esto es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que la persona que tenía ese tipo de pecado, para Dios es muy grave. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de respeto, de honra. Dice la palabra, honra a quien honor se merece. Y el primero que merece honra y temor es Dios. Dice el Señor que si nosotros no podemos amar a los que vemos, ¿cómo vamos a poder amar a Dios? Y de ahí viene nuestro corazón. Si yo hablo mal, si yo difamo a las personas, entonces yo estoy siendo acreedor a esta enfermedad de la lepra. Y cuando una persona tenía esa lepra, lo tenían que sacar del campamento durante 7 días. Y era declarado inmundo. Inmundo, es decir, no podía estar ni cerca del pueblo y mucho menos cerca de la presencia de Dios. La lepra era más bien una enfermedad de origen espiritual, de cómo estaba tu corazón delante de Dios, ¿verdad? Y esa era la lepra que Jesús curó en muchas ocasiones durante su ministerio. Esa lepra espiritual, ese pecado que el hombre carga, que es la soberbia, que es la difamación, que es quererle hacer mal a la gente. Eso es lo que más aborrece Dios, porque Dios es todo lo contrario, ¿verdad? Y en la Biblia hay casos de lepra tremendos, ¿no? que se suscitan. El caso de Naamán el sirio, este general que tenía lepra, ¿verdad? Y el caso que quiero comentarte es el caso que viene en Números 12, en donde María y Aarón, hermanos de Moisés, murmuran en contra de él. Primero murmuran porque Moisés toma a una mujer africana, una mujer de color, como esposa. Y murmuran cómo es posible que el gran profeta haya tomado a esta mujer en vez de haber tomado a una mujer del pueblo de Dios. Y luego murmuran diciendo, pues este cuate es tartamudo, nosotros le ayudamos. ¿Por qué no hacemos mejor nosotros la chamba directo con Dios? ¿Por qué no nos lo brincamos? ¿Verdad? Murmuran de su autoridad que Dios había puesto teocráticamente. El profeta era Moisés, no era Aarón ni María. El que Dios había escogido para ser el gran interlocutor entre él y su pueblo era Moisés. Y ellos se lo quieren brincar, ¿verdad? Ellos se lo quieren brincar. Y como consecuencia Dios hace que María tenga lepra y sea sacada 7 días del campamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lepra es una enfermedad o que si la comparamos al tiempo de hoy,
las enfermedades que van saliendo son por el pecado del hombre. Y uno de los pecados más grandes, incluso dice la palabra que Dios aborrece, es la soberbia, es la desobediencia. Por eso fue expulsado Luzbel del cielo, ¿verdad? Porque quiso compararse a Dios, porque quiso ser como Dios. Cuando nosotros estamos en contra de todo, en contra de nuestros padres, en contra de la iglesia, en contra del sistema, estamos siendo desobedientes, estamos siendo soberbios. Mucho cuidado, porque nos puede caer esa lepra espiritual. ¿Cuáles son las enfermedades que ahora, o el zará, porque esa es la palabra de la lepra? ¿Cuál es la lepra de nuestros tiempos? ¿Cuáles son esas enfermedades que ahora vienen por ese origen que te estoy diciendo espiritual? Mira, la Organización Mundial de la Salud clasifica a estas enfermedades principales en el mundo, enfermedades cardiovasculares, todas las que te sepas del corazón, empezando por presión alta, ¿no? Presión alta, angina de pecho, infartos. Esa es la lepra de este siglo, de esta época moderna. El cáncer es una lepra. ¿Qué otra lepra es? Las enfermedades respiratorias. El COVID es un tipo de lepra. Ajá. Y así como en el Antiguo Testamento había de lepras muy leves a lepras mortales, así sucede ahora, ¿verdad? Pero son consecuencia muchas veces de nuestro pecado, tristemente, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Ya está siendo legalista este hombre, ya está diciendo que somos pecadores porque yo estoy enfermo de la presión y me está diciendo pecador. No, a ver, tranquilo, tampoco es para que nos tiremos al piso. Yo lo que quiero es bendecir tu vida. Y sé que no somos perfectos. Y que no estamos en un estado de que yo pueda decir, hoy yo estoy perfecto el día, como Dios lo hizo. No, todos tenemos situaciones difíciles. Lo que quiero animarte es a que nos acerquemos a la presencia de Dios. Cuando un hombre tenía lepra, iba con el sacerdote. Y el sacerdote le daba el ABC de lo que tenía que hacer para que, si era declarado inmundo, después de que fuera sanado por Dios, fuera declarado limpio. Y si tú lees en Levítico 13 y 14, viene toda esa descripción de lo que hacía el sacerdote para ayudar a estas personas. Ahora nuestro gran y sumo sacerdote es Jesús. Y Él es la manera en que quiere que sanemos, Él nos la dice. Y la manera en que podemos ser sanos delante de Dios de algún padecimiento de estas enfermedades, te lo voy a decir ahorita. Porque yo quiero que terminando esto hagamos una oración. Y si tú padeces alguna enfermedad como hijo de Dios, sea la que sea, la pongamos delante de Él. Y declaremos sanidad a nuestros cuerpos. Y declaremos que somos sanos, porque esa es la bendición de Cristo. Y eso es lo que nos corresponde como hijos de Dios. Dice en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? De Cristo, el Mesías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué se llevó? Nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por mis pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! Ahora entiendes quién te puede sanar en esta tarde. Lo único que te pide el Señor es, como dice aquí,
Entrega tu vida. Pide perdón por tus pecados, porque aún tus pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, porque ahí los llevó Cristo. Así es que en esta tarde cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo no sé cuál sea tu enfermedad. Yo no sé cuál sea el origen, tampoco me interesa. Yo no sé qué es el padecimiento que no te ha dejado en paz. Yo no sé si es un temor al coronavirus, no lo sé. Pero en esta tarde vamos a ser libres de toda enfermedad, libres de todo achaque, libres de todo azote, libres de toda herencia maldita de enfermedad en nuestros cuerpos, por el poder de la cruz de Cristo que se llevó todas nuestras enfermedades, y por la llaga de Cristo hoy yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Declaro mi cuerpo sano en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, sea cual sea el origen, se va de mi cuerpo ahora, se va del cuerpo de mis hermanos, del cuerpo de los hijos de Dios. Pon tu mano ahí donde tú estás. Ahí pon tu mano en donde esté esa dolencia, en donde se identifique esa enfermedad. Ponla ahí, y por el poder del Espíritu Santo, por el poder sanador que Jesucristo le ha dado al Espíritu Santo, hoy en esta tarde nos declaramos libres, sanos de toda enfermedad, de todo achaque, de todo azote, por el poder de la llaga de Cristo, por el poder de la cruz, en donde Cristo se llevó todas las enfermedades, en el nombre poderoso del Hijo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que se llevó toda enfermedad, para que tú y yo fuéramos sanos, para que tú y yo seamos renovados, una nueva simiente, un nuevo ADN en Cristo Jesús, porque si el pecado nos condena para muerte, la dádiva y la gracia de Cristo nos da vida, vida en abundancia y vida eterna, por el Padre al Hijo y el Hijo a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás limpiando en este momento la sangre de cada uno de nosotros. Toda la sangre se limpia, con toda la sangre contaminada de virus, de bacterias. Todas las sangres contaminadas renuevan las células y las limpia ahora. La sangre limpia de Cristo renueva las células de enfermedad, echa fuera toda enfermedad, todo cáncer en nuestro cuerpo, toda enfermedad del corazón, toda enfermedad respiratoria, todo coronavirus se va ahora del pueblo de Dios, y nos declaramos sanos por el poder de la llaga de Cristo. Sé sano y ten fe en el Hijo de Dios en esta tarde. Gracias te damos, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias porque esto llega hasta tu misma presencia. Gracias por ser tus hijos. Yo lo creo y declaro sanidad en mi cuerpo, sanidad en los hermanos, en los hijos del Dios poderoso, en los coherederos con Cristo. Gracias esta tarde, Espíritu de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te honramos. Glorifícate en medio de nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga. Continuamos con nuestro programa de esta tarde. Amén. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Espero que la conferencia que has escuchado haya movido tu corazón y que hoy en esta tarde estés dispuesto, valiente a hacer un compromiso con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo, el Hijo de Dios, que quiere tener una relación personal contigo el día de hoy. Si quieres ser un verdadero hijo de Dios, te animo a que me acompañes en esta oración de fe, repitiendo lo que yo voy a orar delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, me pongo delante de ti, pidiendo que en este momento todo lo que he hecho mal de ti, yo lo declaro, lo pongo delante de Jesucristo. Perdóname, Jesús, de toda la iniquidad, de todo lo malo
que he hecho delante de los ojos tuyos y delante de los hombres. Te ruego que tu sangre preciosa me limpie y me haga una criatura nueva, me haga un hijo de Dios. Te pido, Padre, que me inscribas en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo descienda a partir de este momento y habite en mi corazón, y que sea sellado por el Espíritu Santo, y que yo sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta sencilla oración, déjame decirte que a partir de hoy eres un hijo de Dios. Así es que te esperamos aquí en Casa del Rey. Nos gustaría conocer de ti. Mándanos, comunícate con nosotros, dinos tus inquietudes, tus solicitudes de oración, que aquí te estamos esperando con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Hola amiguitos, ¿cómo les va? Hoy en este día queremos que pongan mucha atención porque tenemos algo muy importante para enseñarte. Vamos a tener nuestra clase muy padre, así es que no te pierdas la clase de hoy. Pero antes, invita a todos tus amiguitos, háblales a tus primos y a tus vecinos que se conecten para que puedan recibir la enseñanza de hoy. Te mandamos un fuerte beso. Bendiciones. Mi primera Biblia presenta Dios abre el mar rojo. Los israelitas partieron de Egipto. Se dirigían a la ciudad que Dios le había prometido, Canaán. Más de 600,000 personas iban a pie, sin contar a los niños. También iban con ellos personas de otros países y grandes manadas de animales. Ellos llevaban poca comida. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar lo suficiente. Durante su estadía en Egipto, Moisés consiguió los huesos de José y se los llevó con él, porque José le había dicho a los israelitas: pueden contar con ustedes que Dios vendrá en su ayuda. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos. Y así lo hicieron. Dios le indicaba el camino al pueblo de Israel. Durante el día, los guiaba mediante una columna de nube, y en la noche se convertía en una columna de fuego para alumbrarlos. De este modo, podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El pueblo de Israel tuvo un largo viaje y pasaron por diferentes tierras. Ellos vivían en una tierra llamada Gosén, en el país de Egipto. Partieron desde la ciudad de Ramesés en dirección a Sucot. Dios no los llevó por el camino corto, porque ese camino atraviesa la tierra de los filisteos. Dios dijo que si iban por esa ruta, los filisteos los atacarían. El pueblo cambiaría de opinión y querría devolverse a Egipto. Por eso, les hizo dar rodeo por el camino del desierto. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. A partir de ese día, el Señor los guiaba mediante columna de nube y fuego. Luego les ordenó a regresar, para que acampen frente a una tierra llamada Pi-Hahirot, que estaba junto al Mar Rojo. Los guió allí porque Dios tenía un plan. En Egipto, el faraón estaba muy enfadado con el pueblo israelita. Se enteró en dónde estaban ubicados y pensaba que ellos estaban perdidos en el desierto. Tanto él como sus funcionarios habían cambiado de parecer en dejarlos libres. Y dijeron: ¿cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran sus trabajos? ¿Y ahora quiénes van a construir los edificios y a fabricar los ladrillos? En ese momento, el faraón ordenó que le prepararan su carruaje
y un ejército para ir tras los israelitas. Se llevó consigo 600 de los mejores carros, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El faraón y todo su ejército, caballos, carros, jinetes y tropas egipcias salieron tras los israelitas. Los israelitas, con su aire triunfal, acamparon en la orilla del Mar Rojo, y Dios le avisó a Moisés: el faraón va tras de ustedes, pero él pensará que están atrapados entre el mar y su ejército. Esta será otra oportunidad para demostrar mi poder. Los egipcios sabrán que yo soy Dios. Los israelitas estaban acampando muy felices, pero algo estaba mal. Los que estaban en la orilla del campamento podían sentir las vibraciones en el suelo. Levantaron la mirada y vieron que se acercaba una nube de polvo. ¡El faraón los persigue! ¿Qué? Todos ellos estaban ahí sin poder moverse a ningún lado que no fuera en el mar. ¡Estamos atrapados!, gritaban. Le gritaban a Moisés: ¿qué nos has hecho? ¿Nos sacaste de Egipto para que nos mataran en el desierto? Mejor nos hubiéramos quedado allá como esclavos. Así al menos estaríamos vivos. No tengan miedo, les respondió Moisés. No estamos atrapados. Dios luchará por nosotros. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Lo único que tienen que hacer es quedarse tranquilos. Confíen en Dios. La gente no creía nada de lo que decía Moisés y entraron en pánico. ¡Vamos a morir! Los israelitas corrían de un lado a otro del campamento y veían que los egipcios se acercaban. Moisés trataba de calmar a la gente, pero ellos estaban demasiado asustados para poner atención a lo que decían. Dios les dijo: ¿por qué lloran así? Entonces, la columna que los guiaba se puso frente al ejército egipcio para impedir que avancen. Dios le dijo a Moisés qué hacer: ve hacia el Mar Rojo y levanta tu vara. Moisés levantó la vara. Un fuerte viento de Dios sopló sobre las aguas y de pronto el Mar Rojo se dividió en dos. Se formó un camino entre las dos paredes de agua. La gente y todas sus ovejas y ganado caminaron entre las olas. Apenas podían creer lo que estaba pasando. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Dios mío. En la mañana, cuando todos estuvieron a salvo al otro lado de la orilla, el ejército del faraón siguió a los israelitas. Si ellos pueden cruzar por tierra seca en el medio del mar, nosotros también, dijo el faraón. Y el ejército egipcio se lanzaron por la ruta. Estaban a mitad de camino entre las dos orillas, cuando Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara nuevamente. Moisés levantó la vara sobre el mar y el agua volvió a su estado normal. Los carruajes, los caballos y el ejército egipcio fueron arrastrados por las aguas, pues todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas, ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, al notar que estaban a salvo, celebraron y le agradecieron a Dios diciendo: ¡sí! ¡Dios será nuestro guía! Todos creyeron en Dios y en su siervo Moisés. Y de esta manera fue como Dios salvó a los israelitas del ejército egipcio.
En el nombre de Jesús, así como fuiste con el pueblo de Israel, así mismo, sé con los chiquitos, con cada uno de los niños que nos están viendo. En el nombre de Jesús, los cubrimos con tu sangre. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga y te guarde. Te amamos. Ven. No te olvides que el próximo domingo tenemos otro episodio de la Biblia. Invita a tus amiguitos para que los vean. Comparte el link para que vean estos episodios tan padres que estamos aprendiendo de la Biblia. ¡Sí que sí! ¡Que Dios te bendiga! ¡Bendiciones! ¡Bye! Hola mis amados, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta prédica, en esta tarde. Y bueno, pues espero que haya sido de gran bendición esta palabra, poderosa palabra. Y bueno, pues tenemos que ponerla en práctica, tenemos que estar orando. Y recuerda que es importante que tomemos los cursos bíblicos. Los cursos bíblicos es aprender de la palabra del Señor, de lo que Dios tiene especialmente para ti. Te animamos a que te inscribas, ya que empezamos el día 6 de septiembre con los cursos bíblicos. Son totalmente gratis, 2 veces a la semana. Y bueno, pues también te queremos invitar a la oración. Estamos orando a las 5 de la mañana los días martes. Es bien importante que busquemos el rostro del Señor. Dice su palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Entonces es muy importante. Si tú tienes alguna necesidad, ven, únete con nosotros. Es muy padre buscar la presencia del Señor a esa hora. Y bueno, es de verdad muy, muy impresionante buscarlo a esa hora. Y además, pues bueno, no seas como los que no conocen a Dios, que solamente buscan a Dios cuando tienen una necesidad. Si tú no tienes necesidad, precisamente ven, busca al Señor. Búscalo ahorita, que mientras Él puede ser hallado, bendice su nombre. Es padrísimo orar a las 5 de la mañana. Y recuerda que solamente los días martes. Y también te recordamos que el mismo martes a las 8 de la noche te esperamos con una cápsula para que aprendas, para que estemos juntos aprendiendo de la palabra del Señor. Y los días jueves en la noche también tenemos nuestra oración congregacional. También si sabes de alguien que tiene alguna necesidad, invítalo, comparte el link. Y bueno, pues que Dios te bendiga, te amamos. Damos muchas gracias a Dios por tu vida. Y bueno, vamos a orar, ¿te parece? Amado Dios, en esta hora te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has dado a nuestra vida. Gracias por lo que has hablado a nuestros corazones. Te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria, mi Dios. Gracias porque siempre nos hablas de acuerdo a nuestras necesidades, mi Dios. Gracias porque siempre tienes una palabra de vida, de aliento hacia nuestros corazones. Yo te suplico, Señor Jesús, por todas las personas que nos están viendo, que tú les guardes, que les bendigas en el nombre de Jesús, que les cubras con tu sangre preciosa, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, les guarde, les defienda y les libre de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Te suplico, Señor, que tu sangre poderosa
sea puesto en los postes y linteles de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones, Señor, y que en el nombre de Jesús tú pongas tu sangre poderosa, Señor, aún en sus hogares, mi Dios. Guárdale, Señor, de la saeta que vuela de día, de la mortandad, de la destrucción que en medio del día destruye, Señor. Líbrales por amor de ti mismo. En el nombre de Jesús ponemos a Casa del Rey en tus manos, Señor. Ponemos cada una de sus necesidades delante de tu presencia para que tú suplas, Señor. Permite, Señor, que ellos puedan ver que en todo momento tú estás con ellos y que tu mano sobrenatural, Señor, les guarda y les defiende en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo rogamos por amor de ti mismo. Y si alguien está enfermo, Señor, ponemos la sangre de Cristo, Señor, sobre sus cuerpos, Señor, y declaramos vida. Declaramos vida en el nombre de Jesús. Declaramos que tu preciosa sangre, Señor, es suficiente para reprender, Señor Jesús, toda enfermedad sobre nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amamos y recibe un fuerte abrazo de parte de Casa del Rey. Gracias por conectarte con nosotros. Bendiciones.